Felipe Padilla, que es presidente de Amitra desde el país de México, quien pido por favor fuertes palmas. A continuación se estará conectando vía Zoom y nos estará hablando del tema cómo planear tu proyecto de inversión de equipos. Adelante. Cultural del Perú. Realmente lamento no haber podido estar allá personalmente, pero por problemas de salud que pasan a las personas de mi edad, eh, me fue imposible acompañarlos. Quisiera compartirles un poco de mi experiencia respecto a la planeación de la planeación de la parte técnica de un proyecto de inversión de equipos para radio y televisión. Antes que nada, quisiera comentar que ya con mis años de experiencia, lo primero que se aprende es precisamente que gastar en papel y equivocarse en el papel siempre será mucho mejor que gastar en equipos y equivocarse. Cuando ustedes hacen una planeación en papel, lo único que se pierde es tal vez un poco de tiempo, pero ese tiempo respecto a un monto de inversión tan considerable como es el de una estación de radio o el de una televisora, eh, por supuesto que es bastante bien invertido comparado con, en algunos casos me ha tocado con algunos directores que los hay acá en México, no puedo decir que abundan, pero sí hay algunos que sienten que todos lo saben y deciden comprar el equipo que a ellos se les antoja o el que les gustó porque su amigo les dijo que era muy bueno y acaban gastando cualquier cantidad de dinero. Tengo un ejemplo muy claro de una persona que jamás había estado en medios. Le entregan 22 concesiones de FM nuevas acá en el país. Una de ellas era con una potencia aparente radiada de 25,000 watts. El señor se asesora con comerciantes chinos, que era con los que hacía negocio, y los chinos, que lo que les interesaba era vender equipo, simplemente le recomiendan comprar un transmisor de 25,000 watts con una antena de 12 elementos. Esto sería muchísimo más de lo que se le autorizó y por supuesto nunca se lo autorizaron. Entonces nunca se le autorizó la autoridad para instalar porque era capaz de poner mucha más potencia de la que le había autorizado el instituto acá en el país. Entonces tuvo que comprar otro transmisor adecuado con una antena adecuada y fue un costo mucho más que el doble, porque para poner una estación de 25,000 watts puede ser un transmisor de 5,000 o de 10,000 watts con una antena con la ganancia correcta, que sería al menos 6 elementos si es polación circular o si es polación vertical, 5 kilowatts con los mismos 6 elementos. Eh, Así puedo enumerar cualquier cantidad de errores de este tipo. Otra experiencia que tuve, por ejemplo, en Etiopía, que se dejaron asesorar por los vendedores, los señores gastaron muchísimo dinero. Tal vez tenían la oportunidad y quisieron prevenir demasiado, pero por ejemplo, en refacciones para un UPS gastaron más de lo que costaban dos UPS completos. Y lo que yo les dije, bueno, ¿por qué tanto? No, pues es que en Etiopía es muy difícil, los trámites aduanales, tardan mucho tiempo en liberar las cosas que vienen del extranjero y no podemos darnos ese lujo. Y dije, ok, pero si pensaban comprar refacciones, ¿por qué no mejor compraron dos equipos completos y los guardaron en stock? El segundo problema es que dentro de las refacciones iba un set de pilas, de baterías para el UPS, que estas baterías, aunque no las usen, se iban a dañar. Entonces, esa fue falta de asesoría, fue un error en el gasto. Nuevamente, el primer paso es nunca gastar el dinero antes de hacer un proyecto. La parte más importante es hacer un proyecto. Y un proyecto no significa que se haga algo muy bonito en papel, en donde se diga, paso número uno, asegúrese de que tiene corriente eléctrica, como dicen los manuales en Estados Unidos, ¿no? Paso número dos, asegúrese que esté conectado. O sea, no tiene que ser algo así tan detallado por escrito, pero sí ser una experiencia multidisciplinaria en donde la parte más importante
es precisamente tomar opinión de todos los personajes y todas las entidades y las personas que están involucradas en el proyecto. Esta diapositiva, aunque parezca una locura, se trata de un proyecto que a mí me encantó porque se hizo muy, muy, muy bien planeado y muy bien hecho. De hecho, el proyecto nos llevó, solo hacer el proyecto nos llevó un año. Y esta diapositiva es el mantel de un restaurante que ponen luego en papel, en donde se reunieron los principales eh, protagonistas de este proyecto que se llama Guam Radio. Guam Radio casualmente es actualmente un ejemplo de calidad de instalación por el tipo de equipos que tiene, el tipo de recintos acústicos que se le hizo. Fue la primera red de frecuencia única que se instaló en México porque la autoridad, por alguna extraña razón, bueno, no es extraña porque la Ciudad de México está saturada de frecuencias, se empezó a experimentar con los famosos intercanales. Eh, Desconozco la ley en Perú, pero en México antiguamente la separación entre frecuencias era de 800 kilohertz en FM. Entonces, con los actuales equipos que tienen mejores filtrajes, mejores procesamientos de audio, etcétera, se está otorgando intercanales a 400 kilohertz en baja potencia. Entonces, para este proyecto nos otorgaron 5 repetidores dentro de la Ciudad de México con 20 watts cada uno. Entonces, la única manera de hacer que esto funcionara era sincronizar los transmisores para que todos operaran en una misma frecuencia. Este es un proyecto, aunque parezca sencillo, es muy complicado porque para que funcione la SFN, tiene uno que poner exactamente en el mismo tiempo, en el mismo instante, el contenido de audio y el contenido de audio tiene que ser idéntico. La única manera para que esto funcione es con enlaces digitales sin compresión y calcular retardos de tiempo. Siempre habrá unos zonas de transición en las que habrá un poquito de interferencia, pero se procura evitar esto. La cuestión es que los directivos, la gente administrativa pensaba que podían poner 5 millones de habitantes, no tengo el dato exacto, pero son muchísimos. Iban a poner 5 estaciones de radio y con 5 diferentes programaciones. O sea, eso definitivamente no hubiera funcionado. Afortunadamente el proyecto se estudió en conjunto a uno de los mejores ingenieros del país, que es mi maestro, entre otras cosas, de vida, más que formal o en la escuela, el ingeniero Ignacio Espinosa, y él se sentó con ellos en una mesa de un restaurante, acompañados de alimentos, por supuesto, y como se ven ahí algunas manchas de cerveza, por ejemplo, pero bueno, gajes del oficio. Y aquí se plantean los 3 sitios, el tipo de infraestructura, dice las normas oficiales a las que están sujetas en México. O sea, él les explicó detalle a detalle cómo se podría realizar esto, cómo se podría cristalizar esto. Y ese fue el primer paso de muchos. Yo digo que este es el embrión de un bello bebé que ahora ya es un adolescente, que es Guam Radio. Actualmente ya nos autorizaron más potencia y solo estamos con un solo sitio de transmisión, pero bueno, en sus inicios fue esto. ¿Qué es lo que se tiene que estudiar? Bueno, como ya lo comenté, antes que nada, se tiene que reunir a la gente que va a participar. Y me refiero a la gente que va a participar, no solo a los directivos. Es increíble lo que uno aprende del personal de limpieza, por ejemplo. Muchos ingenieros acostumbran, por ejemplo, los cables, dejarlos abajo, pero eso no permite la limpieza de los equipos. Entonces, es bueno tomarles la opinión, cómo es mejor poner eso. Yo me he dado cuenta, obviamente tengo 30 y tantos años, 37 años en esto, que lo más mesa de transmisión es que la computadora se ponga verticalmente en el suelo y es hago un mueble dentro del mueble, un soporte en forma de L que le haga que quede por encima del nivel del suelo y procuro que no quede ningún equipo a nivel de suelo, ni siquiera el UPS, para que la persona que hace el aseo tenga la facilidad de poder meter las
o poder meter el trapeador sin el miedo de que vaya a apagar algo, que se vaya a electrocutar, porque ellos piensan que cualquier cable es mortal y se puede morir electrocutado, ¿no? Entonces, es preferible que todo esté fuera del alcance para que las personas de mantenimiento puedan correctamente eh, limpiar y mantener los espacios limpios. La base primordial del funcionamiento de una estación de radio o de televisión es la limpieza. Si no hay limpieza, los equipos van a fallar más pronto. Si se fuma dentro de las cabinas, los equipos van a fallar más pronto. Eso le afecta mucho, sobre todo a los equipos de cómputo, a los teclados, que hoy en día es una herramienta indispensable en las cabinas de radio y de televisión. El aseo es primordial. Entonces, hay que considerar al menos en algún momento la opinión de las personas que hacen el aseo. Segundo, los operadores. Yo he visto cualquier cantidad de cabinas que el ingeniero se le hizo fácil poner el monitor del lado izquierdo y el invitado del lado derecho. Entonces, el operador se vuelve loco porque tiene que estar viendo la computadora y tiene que estar hablando con el invitado. Entonces, le tiene que dar la espalda para atender a la computadora al invitado, lo cual es una falta de educación. Pero además, el audio es difícil de captar en el operador, que muchas veces en México es el mismo locutor, que esté hablando en un micrófono, entrevistando a alguien y poniendo atención en la computadora. O poner el monitor de la computadora enfrente del invitado, de manera que el invitado tenga que estarse subiendo a un banco más alto para que le vean la cara, en estaciones de radio, por supuesto. Eh, hay que pensar en el punto de vista de los operadores para facilitar precisamente el día a día en las cabinas. El ingeniero no siempre es el que lo sabe todo. Bájense de su banquito, colegas. Eh, Afortunadamente hay mucha gente que puede enseñarnos y podemos aprender de ellos tanto como ellos de nosotros. Seamos un poquito humildes, aceptemos el punto de vista de gente que está en el día a día con los equipos y nos va a enseñar algo, pero sobre todo enriquecer el proyecto, que es lo más importante. Enriquecerlo en el sentido que sea algo más bonito, más versátil, más fácil de trabajar, que sea algo funcional. Después de tomar en cuenta esto e invitar a la gente adecuada, eh, para lo único que necesitamos al director, por ejemplo, es simplemente para definir el monto de los recursos o lo que tenemos disponible realmente. No es necesario que sepamos una cantidad exacta, sino que tengamos una idea, todo el equipo de diseño o de proyecto, de qué es lo que se pretende hacer. A mí me han hecho esta pregunta muchas veces. Ingeniero, ¿cuánto cuesta instalar una estación de radio o de televisión? Yo les digo, ok, yo he instalado estaciones de radio por $70,000, todo el equipo, obviamente sin incluir edificios ni cosas por el estilo, y he instalado estaciones de radio con $750,000. En el medio, díganme qué es lo que quieren hacer. Obviamente, entre más recursos haya, puede haber más facilidades, más cosas por el estilo. Y como regla general, la televisión cuesta 10 veces lo que la radio. Un transmisor de radio de 1000 watts cuesta $5,500. Un transmisor de televisión de 1000 watts seguramente va a costar mucho más de $50,000. Una grabadora, por hablar de algo sencillo, de audio, profesional por supuesto, va a costar $1,000. Una cámara profesional de televisión con su viewfinder, con su cable triaxial y todas esas monerías que hoy en día le instalan, puede costar $100,000. Entonces pensemos en esos montos de inversión. Pero se puede hacer algo intermedio y se pueden adaptar las cosas. Yo he instalado estaciones de radio, por ejemplo, eh, hoy en día yo instalo mucho las consolas profesionales de Winston, que es una marca, creo que es la única que se hace completamente en Estados Unidos para transmisión. Y una consola de esas anda rondando entre los 4 y los $170,000, dependiendo del tipo de consola y los accesorios que se le cuelguen. Mucha gente me dice, es que ingeniero, nuestra radio es una radio sencilla, va a ser servicio al pueblo, no tenemos dinero. Eh, ¿Qué nos recomienda? Yo les digo, ok, una consola profesional nos va a garantizar que no va a fallar.
que las interrupciones o salidas del aire van a ser mínimas y siempre va a haber refacciones para ellas. Si ustedes van a estar en un lugar pequeño en donde tal vez salirse un poco del aire no es tan primordial, pueden poner una consola de esas de grabación, de una Mackie, una de esas, y esas le pueden costar hasta $600. ¿Cuál es el problema? Que esa consola, háganse a la idea de que a los 2 años ya no va a servir o va a empezar a dar problema, 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 problema. Entonces, a los 2 años, junten dinero suficiente para comprar otra consola y tiren a la basura la que están quitando. No intenten repararla, porque esas consolas no se pueden, o sea, sí se pueden reparar, pero es más el tiempo que los van a dejar fuera del aire y lo que esto significa que comprar una nueva. Vamos, el proyecto de una radio o de una televisión siempre debe ser un traje a la medida, siempre, siempre. La radio y la televisión son tan importantes que necesitan un sastre y no solo el sastre, sino un equipo de confección que haga un traje a la medida y que sea perfectamente lo que se necesita para esas necesidades de trabajo. Ya que sabemos el monto de inversión, formamos el equipo del que tanto hemos estado hablando y comencemos a soñar. En este momento podemos decir, ok, tenemos $100,000, pero vamos a hacer un proyecto que cueste $1,000,000. No pasa nada, lo estamos haciendo en papel. Y de ahí podemos empezar a ver qué estamos dispuestos a perder en calidad para optimizar recursos. Por ejemplo, puede ser que si es una estación que lo más importante es dar información a la gente, pueda ser más importante un buen equipo de control remoto o un buen sistema de control remoto, hablando de radio y televisión, que la mejor cabina del mundo. Si es una estación que se va a dedicar, hablando de televisión o de radio también puede ser, a hacer reportes o transmisiones de deportes en vivo, por supuesto que tienen que tener un buen equipo para transmitir y tienen que pensar, por ejemplo, en el caso de video, que van a tener un cable triaxial que debe medir cuando menos 600, 700 metros y debe de ser capaz de transmitir con eso y de moverse y de instalarse en caso de que se requiera transmitir un evento en vivo y poner una cámara en la parte del jardín central, por ejemplo. O sea, todo se debe planear en función a las necesidades. Tiene que ser un traje muy bien hecho a la medida y para eso se debe tener un buen equipo de desastres, que es precisamente de lo que estamos hablando. Una vez que estamos soñando y que ya tenemos nuestro proyecto ideal, hay que ver qué nos autorizó la autoridad, porque al menos en la mayoría de los países, salvo algunos países árabes, existe una autoridad que se dedica a regular los parámetros de operación de las estaciones de radio y televisión. Esto en características, normalmente ellos no se meten con las cabinas y los estudios. Ahí es a juicio del uso que se le dará a las instalaciones del medio, pero sí la potencia de transmisión y la altura que se le dará a esto. Eso es primordial y esa decisión cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. Posteriormente voy a hablar un poquito más de eso. Y precisamente para lograr ello, hay que buscar el lugar adecuado. ¿Qué disponibilidad tenemos de espacio? Alguna vez un cliente, de hecho es un caso que tengo aquí en estudio de Los Mochis, me invitó a que hiciera un estudio porque él tenía una estación de FM en Los Mochis, Sinaloa, que es una ciudad del norte de México, tendrá 500,000 habitantes. Para cubrir la ciudad, que es un lugar plano, él tenía una antena como de 40 metros y tenía un transmisor de 10,000 watts, de 5,000 watts, perdón, con una antena de 6 elementos. Me dice, ingeniero, es que quiero cambiar el transmisor de 5,000 watts por uno de 20,000 watts. Y le digo, ok, ¿qué pretendes hacer con eso? No, pues es que quiero llegar más lejos y cubrir hasta China. Digo, por mencionar un dato tonto, ¿no? Le digo, ok, si tú aumentas de 5,000 a 20,000, el aumento en cobertura no es lineal. Eso hay que tenerlo bien claro. Cuando ustedes aumentan de potencia al doble en FM y en televisión, la cobertura se aumenta un 10%, entre un 10 y un 14%, pero seamos conservadores y pongámoslo un 10%. Si ustedes quieren aumentar la cobertura al doble, tienen que aumentar la potencia 10 veces. Es un factor logarítmico porque las señales se radian de manera esférica.
Entonces, el área de una esfera de 1 metro de diámetro no es la misma que una de 2 metros de diámetro. No va al doble, sino va a una razón cuadrática. En fin, es a lo que los ingenieros entendemos. Entonces, si lo que se quiere es aumentar la cobertura, ¿por qué no aumentar también la altura? Eso también lo pongo en gráficos más adelante. Eh, Simplemente es una introducción. Ya que se eligió el lugar perfecto, que sí está disponible, que está al alcance de la institución o de la difusora, llamémosle radio o televisión, porque además se debe de rentar un convenio de renta, un convenio de compra, qué sé yo, se debe definir dentro de lo que se quiere cubrir cuáles son mis puntos de interés para basarme en esos puntos al momento de hacer un estudio de cobertura. Que el centro de la ciudad, la casa del jefe, porque han de saber que esa es una regla de oro. La estación nunca se escucha o se ve en la casa del jefe, por alguna extraña razón así pasa. Y uno como ingeniero termina en el ridículo, ¿no? En fin, calcular la potencia mínima del transmisor incluyendo todas las pérdidas. ¿Por qué digo mínima? Porque para una potencia aparente radiada de una estación de radio o de televisión existen dos parámetros. Uno de ellos es la antena y otro de ellos es el transmisor. Eh, la antena es casi casi la parte mágica de esto. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un transmisor de 1000 watts, yo siempre hago la analogía con algo más sencillo. Imagínense, voy a cambiar un poquito de perspectiva para que se muestre de mejor manera esto. Imagínense el foco de un auto. El foco de un auto, cuando ustedes lo prenden a luz a lejísimos con una potencia increíble, pero ¿qué pasa si ustedes sacan solo el foco del todo el sistema de alumbrado del carro y el foquito no alumbra casi nada? O sea, ustedes lo ven y la potencia es mínima. ¿Qué es lo que pasa cuando lo vuelven a meter en su lugar? Existe un reflector parabólico detrás de él que concentra toda la energía del foco hacia el frente, hacia donde se quiere cubrir. Eso es bien interesante porque convierte lo que podría ser magia, digo, que 1000 watts los convierta a 10,000, por ejemplo, o como en un caso que instalé una estación que no puedo decir en qué país árabe es, la instalé en un cerro para cubrir Dubái y se tenía una antena con 20 decibeles de ganancia y un transmisor de 20 kilowatts. Entonces la estación tenía una potencia increíble y por supuesto se logró el objetivo, porque era un faro apuntando hacia Dubái. Eh, no le interesaba a la autoridad cubrir otras áreas, era simplemente esa ciudad que estaba como a 80 kilómetros y se logró el objetivo. Incluso, irónicamente, después trabajando para la oficina regia en Dubái, me preguntaban que si sabía cómo le habían hecho porque cubría muy bien la ciudad. Obviamente yo no dije nada. En fin, eh, es bien importante no buscar la potencia máxima del transmisor. No tener un transmisor más grandote es mejor. No, hay que optimizar la antena. Es más valioso eso. ¿Por qué? Porque no solo se va a invertir mucho menos en un inicio en el costo del transmisor, sino porque a futuro se va a gastar mucho menos en luz. La electricidad, la energía eléctrica, es un gasto fijo que se va a tener por toda la vida de la estación de radio o televisión y hay que cuidarlo porque va a ser una herida que va a estar sangrando durante toda la vida. Si podemos en lugar de instalar un transmisor de 10,000, instalar uno de 5, el consumo eléctrico va a bajar a la mitad. Créanme que es notorio al paso de los días, del tiempo. Y si estamos hablando de una estación de 100,000 watts, pues un transmisor de 30,000, un transmisor de 15 o de 20, es notorio, es bastante dinero lo que estamos hablando. Por supuesto, hay que revisar la potencia aparente radiada. Nuevamente hago énfasis en esto. ¿Cómo es que hace la magia la antena? Cuando tenemos un transmisor transmitiendo en una antena ideal o isotrópica, como le llaman los que saben, porque yo no sé, esta,
esta antena ideal, que no existe por supuesto, radia en todas las direcciones con la misma potencia. Transmite 1 kilowatt en todas direcciones. La referencia real es un dipolo, por eso existe la referencia dBd, decibeles referentes a un dipolo. Entonces, cuando ustedes transmiten con un dipolo, que es una antena normalita, como de esas de televisión de un solo elemento, una T, se transmite 1 kilowatts y se va a transmitir en forma como de un 8 medio raro, pero vamos a suponer que transmite 1 kilowatt en la dirección máxima. El problema con estas antenas es que transmiten hacia arriba y hacia abajo. Y eso, por supuesto, pues primero no nos interesa radiar a los aviones, porque ahí nadie tiene televisión captando canales terrestres, y por supuesto mucho menos un radio, ¿no? Porque además el avión causa una jaula que evita que entre las señales, pero a final de cuentas no nos interesa. No hay quien compre publicidad o que reciba un mensaje en un avión, no nos interesa arriba, y por supuesto abajo tampoco, porque la señal se desperdiciaría hacia la Tierra. Imaginen un globo, este es el patrón de radiación de una antena ideal. Si ustedes ese globo lo oprimen arriba y abajo, reduciendo lo que está saliendo hacia arriba y hacia abajo, el globo se va a expandir hacia los lados. Esto es, la energía que quitan de arriba y de abajo la concentran en el horizonte. ¿Qué tanta ganancia va a tener esta antena que tanto aplasta en el globo? Ahora, el problema es que entre más aplasta en el globo, su asa hacia el horizonte se va a hacer mucho más estrecho, se va a hacer un angosto, se va a hacer de 2 o 3 grados. Entonces, eso se vuelve en un problema que se debe considerar al momento de diseñar. El grueso de los ingenieros calculan en función de la potencia aparente radiada y como regla divertida, voy a instalar una estación de 10.000 watts. Ok, ¿antena de cuántos elementos? 6 elementos. ¿Por qué 6? Todo el mundo pone 6 elementos. Sí, pero dame una razón para poner 6. Es que 6 es lo que todo el mundo hace, es lo correcto. No. Normalmente puede funcionar, pero no en todos los casos. Por ejemplo, yo instalé una estación de FM en una ciudad, en la península de Yucatán, que es plana, 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 no tiene un cerro, la península de Yucatán. Estaba a 14 kilómetros de la ciudad de Mérida y por la distancia y la potencia autorizada, yo instalé una antena de 12 elementos, que por supuesto es un haz bien angosto, pero no me interesa la cercanía de la antena, porque la ciudad estaba a 14 kilómetros. Entonces, el haz angosto cubría perfectamente la ciudad solo con un transmisor de 2.700 watts. Con un transmisor de 2.700 watts tenía 25.000 de potencia aparente radiada. Eso se llama ahorrar dinero y eficientar recursos. Altura máxima autorizada del centro de radiación. Siempre, siempre, siempre hay que buscar la máxima altura. La cobertura en una estación de radio y de televisión, FM y televisión, se logra con altura. Si se combina con potencia, mucho mejor. Hay que buscar también las coordenadas autorizadas y de no estar definidas, buscar un punto, pero este punto debe estar cercano a la principal zona a servir, ¿no? Me he encontrado casos de gente que dice, es que encontré el cerro perfecto, pero está a 20 kilómetros de la ciudad. Olvídalo, no va a funcionar. La señal va a llegar tan débil que te va a comer la competencia. Ok. Para definir el primer contorno de los parámetros autorizados, simplemente se hace el trazo con un software. En un ratito se los muestro. Estudiar el contorno, ver sitios, ver menor número de obstáculos y cómo hacer el estudio. Por ejemplo, en los Mochis, ahí tenemos una estación, en el centro de la ciudad, una torre de 100 metros con una potencia aparente radiada de 25 kilowatts, que era lo máximo que le habían autorizado a este radiodifusor. Él tenía una torre de 30 metros, que era esa cobertura, con la misma potencia, entre 100 y 25, es notoria. Pero si ese señor se iba al cerro, que estaba ahí cerquita, está al pie de la ciudad, con los mismos 25 kilowatts, la cobertura mejora, pero sí notoriamente. En el caso de televisión, pongo como ejemplo una canal de televisión que instalé en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Para TDT la norma marca 38 de microvolts o dBus.
Normalmente considero una señal un poquito más fuerte porque la mayoría de los televisores no abren con esas señales, es el mundo real. Y en este caso, por ejemplo, nos autorizaron 40 kilowatts de potencia aparente radiada al pie de la ciudad. Ese es a la orilla de la ciudad en un lugar que se llama el Cerro de la Cementera, que está como a 400 metros de altura del centro y como a 800 metros de distancia. Es un cerro muy escarpado que da al pie de la ciudad, muy cerca del centro. Y cualquiera hubiera pensado, es poner muchos elementos, te vas a brincar la ciudad. No. Lo que se hace en esos casos, se compra una antena con la ganancia suficiente, pero se le agrega lo que se llama relleno de nulo. Esto es, en las partes de señal débil se desfasan los elementos en fábrica, obviamente, de manera que la cobertura en las zonas cercanas eh, llega a tener algo. Y como son cercanas precisamente, no necesita tanta señal. En este caso en particular, por ejemplo, también toma en cuenta la direccionalidad. Hermosillo es una ciudad que está en el desierto, en el norte del país de México, y toda la zona del lado izquierdo es desierto y obviamente mar. En la zona del lado derecho hay poblaciones y hay carretera, entonces creo que enviar señal hacia el desierto nos llevaría a que nadie nos viera o algunas lagartijas tendrían que comprar televisión porque no hay nada más que eso, o víboras, ¿no? Entonces, en este caso, si se compara una antena omnidireccional, se tendría que poner un transmisor de televisión para tener esa potencia aparente radiada de alrededor de 8000 watts, cosa que en televisión es muy, muy caro. Si colocáramos una antena con un patrón de radiación de white, corazón cardioide, perdón, amplio, que es la que decimos utilizar, solo se elimina un poco la señal hacia atrás, que en realidad en dBs es bastante, pero la potencia del transmisor a utilizar es de menos de la mitad, lo que nos llevó un ahorro de alrededor de $100,000, que fue bastante considerable para el canal de televisión. Es una televisión de gobierno del estado. Esta antena en particular era 14 bahías para visualizar el patrón vertical que se le llama, súper cerca. Entonces, por ejemplo, aquí se nota que el punto de mayor distancia que se consideró dentro de la ciudad estaba a un ángulo de 0.895 grados y uno de los puntos cercanos estaba a 1.90 y todos así hasta llegar al centro de la ciudad. De este modo conseguimos, esto es intensidad de campo. La antena, si se fijan en el valor unitario de potencia, que sería 0 dB, estaría a 1.2 grados. Decidimos darle una inclinación, se llama beam tilt, inclinación del haz, de 1.2 grados, para que llegara hasta nuestra área de mayor importancia, que eran los 15 kilómetros. Ahí es donde necesitamos la señal más fuerte. Y en las zonas cercanas, que estamos hablando de los hubiera llegado a cero y hubiéramos perdido la zona centro de la ciudad de radiación. Entonces ahí le agregamos un null fill en el que se le rellena con un 10% y ese 10% se pierde del horizonte, cosa que no es significativo en el horizonte y en la zona cercana sí es. De este modo logramos cubrir perfectamente bien la ciudad y sin ningún problema, o sea, abrían las televisiones incluso con antena de conejo dentro de las casas y la estación de radio funcionó perfectamente bien, de televisión, perdón, funcionó perfectamente bien. Para los que dicen que no tienen para comprar un software de esos canadienses que valen 18 a 20 mil dólares, este programa funciona bastante bien, es gratis, está en internet y cualquiera lo puede bajar sin ningún costo. Los gráficos que se utilizan están disponibles también en internet o se pueden, si ustedes les gusta la vida fácil, los pueden comprar a todos los mapas, que son las cartas topográficas.
las venden también. Yo compré las que me interesaban de las zonas que trabajo. Se pueden comprar por áreas, por zonas. Es otro software que hace exactamente lo mismo. Y este software también existe de manera limitada. Los canales tienen en venta. También libre, pero está un poquito limitado. Y algunos fabricantes también lo tienen, como Nautel, por ejemplo, tiene su propio software de cobertura. Eh, es la manera más sencilla de predecir eso. Ya si quieren ver en el patrón vertical, tienen que traslapar. Eso sería una plática un poquito más larga, la tengo, si algún día les interesa, de cómo hacer el patrón vertical de radiación, sobre todo para televisión, que es lo que más se utiliza. Se traslapa el patrón vertical de radiación de la antena de televisión contra las potencias de... Eh, creo que no hay espacio para preguntas, por lo que sé. Me estoy yendo, mm, ahora sí que 2 minutos menos de lo que teníamos programado. Y antes que nada agradezco su atención y la oportunidad de haber hecho esta presentación.